Creíste en hadas que brillan y dejan monedas bajo almohadas. Tal vez creciste con un libro ilustrado donde una criatura alada guiña un ojo y todo se resuelve con polvo luminoso. Ahora piensa en otra imagen, un túmulo rodeado de niebla, un árbol que nadie osa cortar porque, dicen, debajo vive algo que reclama respeto y pago. ¿Cómo pasamos de campanas de luz a advertencias sobre palabras que deben cumplirse al pie de la letra? La respuesta no es una sola. Es una madeja tejida por siglos de historia, por nombres que cambiaron, por miedos antiguos y por narradores que acunaron esas voces hasta convertirlas en cuento. Cuando empecé a investigar estas tradiciones me sorprendió la distancia entre la ternura comercializada de la hada moderna y la complejidad de las hadas que poblaban los campos, las colinas y los lagos de las islas británicas. Lo que hoy llamamos hada fue, muchas veces, una etiqueta vacía aplicada a una multitud de seres, espíritus del lugar, ancestros disfrazados de otro mundo, explicaciones para lo inexplicable, mecanismos sociales para proteger tierras o castigar transgresiones. Esta es la historia de cómo esa etiqueta se formó, qué funciones cumplió, y por qué algunas de esas creencias trajeron consuelo, mientras otras causaron miedo y tragedia. Imagina por un momento la escena que abre miles de ilustraciones victorianas. Una niña duerme con un diente debajo de la almohada. Una pequeña figura luminosa entra en su cuarto. Ese es el arquetipo que vendría a dominar la imaginación moderna. Diminuta, dócil, cotidiana. Ahora imagina otra escena, tomada de las narraciones rurales de siglos atrás. Un campesino encuentra una marca circular de hongos en su pajar y la evita. Su vecino, que la atraviesa, pierde el juicio por semanas. En una historia, la hada es un regalo. En la otra es una ley, y cruzarla tiene consecuencias. ¿Qué pasó para que convivan ambas imágenes bajo la misma palabra? Antes de continuar, si en tu región existen historias sobre hadas, túmulos o lugares que nadie toca, deja un comentario y compártelas. Me interesa saber cómo esas leyes del paisaje se repiten en distintos rincones. Quédate conmigo hasta el final de este viaje por las Islas Británicas. Hay capas de tiempo que revelan por qué las hadas fueron tanto madres como fiscales de comunidad. La primera división que conviene hacer es entre dos arquetipos que han llegado hasta nosotros con fuerza. Por un lado está la figura diminuta, luminosa y muchas veces infantilizada, la hada que cabe en una lámpara, que se asoma desde una polvareda de luz y que aparece en historias infantiles. Esta versión se cristaliza en la cultura popular a partir del siglo XIX. Literatura infantil, ilustraciones y el interés victorianos por domesticarlas. Por otro lado está la imagen de la corte feérica, una sociedad paralela, jerarquizada, regida por leyes propias y por reinas y reyes con nombres como Queen Mab u Oberon. Esta tradición conecta con relatos mucho más antiguos, en los que lo feérico es una alteridad moral. Ofrece dones, pero su lógica no es necesariamente amable. Interpreta la hospitalidad humana como deuda y la curiosidad humana como peligro. El camino que une ambos arquetipos pasa por muchas etapas. A veces la hadita venía de la mano del folclore infantil, otras de la poesía y el teatro. Shakespeare no inventó las hadas, pero las hizo respirar en escena con personajes como Puck y Oberon. Su A Midsummer Night's Dream dejó una huella potente sobre la percepción de la feérica corte. Spenser, en The Fairy Queen, elevó la figura a alegoría épica con resonancias morales y políticas. El mundo victoriano, sin embargo, fue el mejor midwife para la transformación. Coleccionistas, ilustradores y editores redujeron, suavizaron y comercializaron imágenes que alguna vez fueron temidas. El resultado, hoy podemos pasar de una postal de Tinkerbell al aviso de no tocar en la senda de un túmulo sin que muchos noten la disonancia. Para entender mejor cómo se llegó a esto, conviene bajar al terreno. Las Islas Británicas no son un bloque homogéneo. Cada región guarda variantes esenciales. Comencemos por Inglaterra,
donde los orígenes se enredan con los antiguos elfos anglosajones, con relatos medievales y con prácticas rurales que sobrevivieron hasta tiempos modernos en la memoria popular. Los elfos anglosajones, tal como aparecen en los textos tempranos, no son necesariamente las criaturas diminutas que imagina la cultura contemporánea. Eran seres del otro lado, asociados con enfermedad y suerte, con una presencia que podía ser benigna o dañina. En la Edad Media, nuevos relatos importaron matices. El contacto con tradiciones celtas y los ciclos artúricos introdujeron la idea de un mundo inferior, rico en maravillas y peligros, accesible a través de puertas discretas en el paisaje, bocas en la tierra, lagos, túmulos, y a menudo regido por reglas propias. Uno de los ejemplos más nítidos de la entrada hacia otro mundo es la leyenda de Elidor, recogida en versiones que circulan por el centro y norte de Inglaterra. En la versión más difundida, 5 muchachos encuentran un portal en un pedregal. Son atraídos por una luz, entran y se encuentran en una ciudad feérica con palacios de oro. Llevan consigo 6 objetos, fragmentos que serán comparados con reliquias en varias versiones. Cuando regresan, la ciudad se ha hecho añicos, y solo uno de ellos conserva alguna memoria coherente. Elidor funciona como un relato de desajuste. La entrada es real, pero el tiempo allí no es el mismo. El retorno implica pérdida, y la sensación de que el mundo humano no puede sostener lo que el otro mundo exige. Historias como esta recuerdan una idea recurrente. El contacto con lo feérico altera la narrativa de la vida. Deja huella. Otra figura que se sostiene en la tradición inglesa es el pixie, en dialectos pisky o pisky, un ser ágil, travieso y estrechamente vinculado a lugares concretos, torres, motas, colinas. Los pixies aparecen en relatos donde guían a los viajeros, a veces hacia atajos, otras veces hacia confusión. Una narración típica cuenta cómo un joven pastor sigue a un grupo de luces entre los juncos, y tras horas de andar, se encuentra en la misma pradera donde comenzó, incapaz de decir si avanzó o retrocedió. Aquí la lección es menos sobre daño directo, y más sobre la imposición de límites. Hay espacios que piden observancia. Los brownies, por su parte, son otra categoría frecuente en casas y establos. Pertenecen a la clase de seres domésticos que ayudan. Ordenan el granero, amasan pan en las noches, hacen labores que los humanos no ven. La condición para su ayuda, en todas las versiones, es la discreción y la gratitud. Ofrendas sencillas como leche, cerveza o un plato dejado. Si se trata de recompensarlos con ropa, la ayuda cesa o el brownie parte ofendido. Ese gesto de no dar ropa es simbólico. Ofrece un límite, una frontera de reconocimiento humano. El brownie no puede ser domesticado por entero. Su ayuda tiene una regla que recuerda que lo feérico no se integra sin pérdida. Quizás la tradición más inquietante es la de los changelings, bebés sustituidos por hadas. Durante siglos, la historia del changeling funcionó como explicación social y cultural para lo inexplicado. Un recién nacido con afecciones, con retraso en el desarrollo, con enfermedad crónica, podía ser considerado cambiado por fuerzas extrañas. Las familias recurrían a rituales para recuperar al verdadero niño, desde exponer al changeling a humillaciones hasta dejar objetos en el fuego para atraer al original. Es importante aquí detenerse y decir, claros, muchas de estas prácticas surgieron en contextos de ignorancia médica y de estrés social. La interpretación folclórica de discapacidad y enfermedad tuvo consecuencias que, en casos extremos, llevaron a abusos. No es lugar para sensacionalismos, sino para entender cómo una explicación simbólica puede convertirse en una práctica con efectos reales. En el reino del folclore, la ambivalencia de las hadas, no solo bondad o malevolencia, sino lógica propia, se tradujo a veces en opciones dramáticas para familias que no tenían otra guía.
Un relato inglés bien conservado que ilustra la ambivalencia de la relación humana con lo feérico es el de una mujer en Somerset, cuya casa se veía bendecida por ayuda nocturna. Cada mañana, hallaba la mesa con pan recién amasado, las ovejas bien peinadas. Se dejó un cuenco de leche en la chimenea una noche, y al día siguiente, la lactancia del cuenco había desaparecido. La mujer dejó una tela como ofrenda. Con el tiempo, la presencia cesó el día que su hija cosió una pequeña prenda que ofreció al hacedor como pago. La ayuda se detuvo. El relato no concluye en tragedia, más bien ofrece una moraleja. La ayuda es un contrato sutil, no una gratuidad indefinida. En otras versiones, la ruptura del contrato provoca desdicha. Las variaciones muestran la elasticidad del tema. La misma lógica que produce consuelo puede convertirse en amenaza si se transgrede la etiqueta feérica. Si profundizamos en las prácticas rurales inglesas, hallamos una lista de precauciones repetidas: hierro y sal, marcas, evitar tocar ciertos anillos de hongos, no mover piedras en túmulos. ¿Por qué el hierro? Una explicación técnica: el hierro, desde la antigüedad, se asoció a la tecnología humana que corta y domina. Su presencia altera lo que se considera sagrado o extraño. El uso de clavos o herraduras contra hadas aparece en muchos relatos. El hierro quema o repele a lo otro, por ser símbolo de trabajo humano. La sal, por su parte, actúa como purificador y conservante, y en algunas tradiciones impide que lo feérico entre, o actúa como pacto. Una línea de sal puede delimitar un umbral inviolable. Estas son convenciones simbólicas, compartidas por varias culturas, que en el campo inglés se tradujeron en prácticas cotidianas. Herraduras colgadas, sal en las ventanas, piedras apiladas. La colección de relatos de la Inglaterra rural fue, en parte, la materia prima de los coleccionistas posteriores. Desde cronistas medievales hasta recopiladores victorianos, las historias se adaptaron a cada intérprete. Gerald of Wales, Geraldus Cambrensis, es uno de aquellos cronistas que, en sus escritos sobre Gales, registra maravillas y relatos que fascinaron a lectores posteriores. Menciona cielos extraños, apariciones y fenómenos que los lugareños atribuían a fuerzas no humanas. No debemos leer a Gerald como historiador científico, pero sus crónicas nos muestran cómo, desde la Edad Media, el mundo rural se vivía como un entrelazado de lo natural y lo portentoso. A medida que la modernidad se fue imponiendo, algunos de esos relatos fueron reinterpretados. La literatura del siglo XVI y XVII tomó elementos del folclore y los elevó a metáfora. Spenser, con su Faerie Queene, no solo recrea la corte feérica como una esfera estética, sino que la usa para hablar de virtudes y vicios humanos. Shakespeare, por su parte, coloca a Puck y Oberon en el centro de la comedia, mostrando lo feérico como fuerza que trastoca el amor humano y lo civil. Pero en el campo, lejos de los teatros, esas traducciones literarias convivían con creencias prácticas. La gente seguía dejando leche en los establos, seguía evitando cortar ciertos robles. Las transformaciones se aceleran en el siglo XIX. El movimiento romántico y el coleccionismo victoriano convirtieron relatos locales en material de consumo. Escritores y artistas urbanitas, fascinados por lo pintoresco, llevaron versiones suavizadas a un público amplio. Ilustradores comenzaron a representar hadas como seres pequeños, etéreos, decorativos. En esa operación hubo dos efectos: la domesticación simbólica de lo extraño y la pérdida de la dimensión legal y peligrosa que la tradición rural atribuía a lo feérico. La hada se hizo segura, se volvió accesible para la infancia y la nostalgia. Pero en el campo, las regulaciones sobre túmulos y árboles continuaron funcionando porque tenían que ver con la memoria del paisaje. Proteger un montículo equivalía a proteger el pasado colectivo. Para ilustrar la fuerza de la tradición en Inglaterra, quiero contar una historia popular en varias aldeas del sur, la del corredor de Grange.
Se dice que en el valle cerca de una antigua iglesia hay un anillo de piedras que nadie remueve. Un joven, curioso por abandonar la sombra del pueblo, decide probar su suerte. Atraviesa el círculo una tarde con una botella de aguardiente para ver si consigue buena fortuna. La luna cae y la niebla sube. Al día siguiente, el muchacho aparece en el pueblo con ropas rasgadas y sin memoria completa de la noche. Dice haber escuchado música, haber sido invitado a un banquete y haber rechazado un vestido blanco que le ofrecían. El rechazo ofendió a los anfitriones y por eso fue devuelto, pero con su risa un poco rota. Años después, su descendencia afirma que en cada generación alguien de la familia se vuelve mirando y que nadie, desde entonces, movió las piedras. Historias como esta cumplen varias funciones. Explican un suceso extraño, advierten sobre la falta de respeto al paisaje y regulan la curiosidad juvenil. Son relatos pedagógicos además de míticos. Cuando el folclore actúa como norma, la advertencia se internaliza. Evitar el anillo no es solo por miedo a los seres, sino por temor a la ruptura social que una experiencia límite puede traer. Antes de dejar Inglaterra, quisiera compartir una reconstrucción de testimonio. Una microentrevista imaginaria basada en relatos recogidos por cronistas rurales. La mujer que habla, Anne, es un personaje compuesto de varias narradoras que registraron su vida a fines del siglo XIX. Mi madre me dijo siempre, no dejes leche fuera cuando la luna es llena. Dicen que no es por la bebida, sino porque la leche es pago. Si la dejas, ellos vendrán a la cocina y no sabrás si te han ayudado o robado la risa de tus hijos. Esta frase sintetiza una lógica recurrente. La ofrenda es una forma de equilibrio. No es superstición vacía, sino una manera de nombrar obligaciones invisibles. Desde Inglaterra saltamos ahora, con la misma línea de preguntas, a Gales. Aquí las fronteras entre lo humano y lo feérico se vuelven aún más nítidas por la persistencia de relatos vinculados a Anwen, a menudo transcrito como Anwen o Anwfn. El otro mundo galés que aparece en la tradición artúrica y en poemas medievales. Anwen no es un mero lugar exótico. En la poesía galesa funciona como un espejo de los deseos de la comunidad y como ámbito donde los héroes son tentados. La famosa doncella del lago que aparecerá en los romances artúricos tiene parientes en Gales, mujeres del agua que ofrecen amor, pactos y en ocasiones desaparición. Aquí la presencia de túmulos y lagos es más recurrente, y en muchos lugares, la memoria del túmulo es literalmente una memoria comunitaria. No mover la piedra equivale a no borrar a los ancestros. Una de las leyendas que mejor transmite el tono galés es la de la doncella del lago de Lynn, cuyo relato ha llegado en varias versiones. En una de ellas, un joven pescador la rescata de una red. Ella le promete un tiempo de compañía si él nunca la golpea ni la retiene. Él rompe el compromiso en un arrebato de celos o de orgullo, y la doncella se pierde en el agua para siempre, llevándose con ella la fertilidad de la llanura. Otra versión, más ambigua, cuenta que la doncella era una guardiana del lugar. Ofrecía dones al que respetaba la orilla y cobraba caro al que la profanaba. Estas historias funcionan como advertencias ecológicas. El lago no es solo recurso, es memoria de relaciones. En Gales, la intersección entre paisaje y mito es especialmente fuerte. Anwen, las entradas bajo las colinas y las figuras femeninas del agua tejen una red de prescripciones que protegen el sitio. Gerald of Wales, en sus viajes por la región, dejó anotaciones que atestiguan la manera en que los campesinos vivían lo sobrenatural como parte del paisaje. Sus notas, si bien distorsionadas por su mirada de clérigo y cronista, nos permiten ver cómo la narrativa de lo feérico era una forma de ordenar la convivencia con zonas difíciles. Humedales, barrancos, colinas con historia. En la tradición galesa, la cortesía hacia esos lugares no es mera superstición, sino un código de convivencia territorial. En la narrativa oral de Gales, también aparecen las mujeres de los lagos que, a diferencia de alguna hada pequeña, actúan con una moral inaprensible.
Pueden ser protectoras y crueles. Dejan riqueza, pero exigen un respeto que choca con la idea de apropiación moderna. Un campesino que tala un nogal sagrado para obtener madera, descubrió que, tras su acto, las ovejas comenzaron a dar crías deformes. La explicación social que se ofreció fue clara. No solo se había destruido un árbol, se había roto un pacto. Este tipo de relatos funciona como preservación práctica. Los bosques, las riberas y los túmulos se mantienen porque tocarlos trae consecuencias que la comunidad no desea. Hasta aquí, el viaje entre imágenes, del hada de bolsillo al tribunal de otro mundo, comienza a tomar forma. Hemos visto cómo en Inglaterra las figuras de pixies, brownies y changelings regulaban vidas domésticas y rurales. Cómo en Gales la relación con Anu el-Wen y las mujeres del agua encarnaba una ética del paisaje. A medida que avanzamos, se repetirá una idea clave. Las hadas no son una especie uniforme, sino una categoría cultural que sirve para explicar, ordenar y proteger. Al cerrar este tramo del recorrido me detengo en una pregunta que siempre emerge. ¿Qué pasa cuando las prescripciones tradicionales se encuentran con la modernidad? En el siguiente tramo nos acercaremos a Irlanda, donde la historia se complica por la presencia del gran cuerpo mítico, de los Tuatha Dé Danann, y por una geografía de túmulos que sigue marcando el mapa. Allí las hadas se convierten en una élite mítica con antiguos linajes y una relación íntima con la tierra que supera la mera superstición. Pero antes de atravesar el mar hacia Irlanda, conviene hacer una última pausa. En cada historia hay un patrón que repite una regla central, y esa regla habla de límites. Entre dar y cobrar, entre recordar y borrar, entre nombrar y ser arrastrado por lo no nombrado. Esa será la brújula que nos guíe adelante. Esa será la brújula que nos guíe adelante. En Irlanda la idea de lo feérico se vuelve, por momentos, majestuosa. No hablamos solo de espíritus del lugar, sino de una aristocracia mítica con genealogía y memoria. Aquí conviven nombres que suenan a alta historia, los Tuatha Dé Danann, con la cotidianeidad de los sí, los túmulos que todavía puntean el paisaje, y las voces que anuncian desgracias desde los márgenes de la noche. Es necesario aclarar términos la primera vez que aparecen. Tuatha Dé Danann son, en la tradición irlandesa, una ancestral gente de la diosa Danu, un conjunto de seres que, en algunas narrativas, fueron considerados dioses que se retiraron a un mundo bajo tierra y se convirtieron en la nobleza de las colinas. Sí, plural, Side, designa tanto los montículos, Sea Mounds, donde se pensaba que residían estas gentes como a los propios habitantes de ese otro mundo. Una de las historias más potentes para entender la lógica irlandesa es la de Oisin y Niamh, de la isla de la juventud, Tir na Nog. Oisin, bardo y guerrero, se deja llevar por la radiante Niamh. Viaja a un reino donde el tiempo no envejece, donde las fiestas nunca terminan. Pasan lo que a los ojos de Oisin parecen unos años en dicha perpetua. Cuando decide volver, descubre que han transcurrido siglos. Sus compañeros han muerto, la lengua ha cambiado, el mundo humano ha seguido su curso. Este relato repite una pauta que ya vimos en Elidor. El otro mundo trastoca la relación humana con el tiempo. La moraleja no es solo romántica, es una advertencia sobre el precio del contacto prolongado con ese orden distinto. En Irlanda ese precio se suma a la percepción de que los señores feéricos son antiguos poseedores de la tierra. Interrumpir un túmulo no es solamente romper la tierra, sino perturbar una genealogía. Otra tradición irlandesa extendida es la de la Banshee, Binsi o mujer del sí. La figura que llora por la casa donde alguien de linaje determinado va a morir. La Banshee no provoca la muerte, anuncia una frontera que ya está trazada. Narradores antiguos y recogedores modernos coinciden en presentar a la Banshee como emblema de la conciencia colectiva. Su llanto es el aviso de que una historia familiar llega a su término. En la mitología y en la memoria oral, la Banshee es a la vez terrible y compasiva.
Su lamento pone en palabras una pena que las comunidades reconocen y comparten. El puka o puka es otra criatura esencial, capaz de cambiar forma y de aparecer como caballo, perro o humano extraño. El puka encarna la ambivalencia del paisaje. Puede ayudar o arrastrar al viajero hacia el río. Su asociación con los parpadeos de luz en los pastizales, con el misterio visible en la bruma, lo hace un buen vehículo para historias de advertencia. No andar solo de noche en caminos que tocan el agua. No aceptar regalos sin preguntar el precio. El leprechaun, por su parte, es una figura más tardía en su perfil moderno. Zapatero de los Cide o del campo, guardián de pequeñas riquezas. En muchos relatos funciona como símbolo de astucia popular. Su avaricia y su ingenio enseñan a no ser codiciosos ni ingenuos. Las prácticas vinculadas a las hadas en Irlanda reflejan, como en otros lugares, una ética de paisajes. No mover túmulos, no talar ciertos árboles, dejar ofrendas en agujeros de muros o al borde de un camino. Existen relatos sobre cómo, cuando la era moderna quiso levantar vías férreas o remover colinas para obtener piedra, las comunidades respondieron con resistencia, que mezclaba argumentos prácticos y miedos rituales. No podemos quitar eso, es un lugar de los ancestros. En la arqueología comunitaria, proteger un túmulo significaba proteger recuerdos, cementerios, la continuidad de una narrativa local. El topónimo del lugar a menudo preserva la historia. Líos, lío, recinto. Dún, fortificación. Tobar, pozo. Nombres que incorporan la marca de lo sagrado o lo feérico. Quiero narrar una versión extendida de un episodio recogido en varias provincias, que combina motivos de boda, traición y pérdida. La historia de Maire y el hombre de la colina. Maire era hija de un granjero pobre que, en su juventud, rechazó una proposición de matrimonio adecuada y prefirió bailar en las fiestas del pueblo. Una noche, tras seguir una música que parecía surgir de la niebla, Maire fue invitada por un hombre elegante hasta una colina donde las luces danzaban en anillos. Allí recibió una prenda de seda y la promesa de pasados despreocupados. La condición era sencilla: nunca preguntar el nombre del anfitrión ni buscar su casa durante el día. Maire aceptó. Vivió con esplendor, pero la curiosidad, o el desacato social, la empujó meses después a volver a la colina de día. Al acercarse, la prenda se tornó en musgo. El hombre carecía de rostro humano en la luz del sol. Regresó al pueblo despojada del don y con la memoria fragmentada. Un niño suyo, que había nacido de aquella unión, fue considerado por algunos un marcado por la otra gente. El relato, en sus distintas variantes, pone de relieve cómo los lazos entre humanos y Cide implican contratos. Aceptar riquezas o amores del otro mundo no es inocuo, y la curiosidad humana, romper la condición impuesta, suele costar algo vital. Al igual que en Inglaterra y Gales, en Irlanda hay etiquetas sociales y prácticas protectoras. Herraduras colgadas, sal en portales, rituales para impedir que una mujer o un niño sean cambiados. Además, la interconexión entre la mitología alta, Tuatha Dé Danann, ciclos mitológicos, y la vida cotidiana crea una percepción donde la historia nacional se mezcla con el mito. Y autores como W.B. Yeats se convertirán, siglos después, en relectores que reinterpretan sagas para la sensibilidad moderna. Yeats, Lady Gregory y otros miembros del renacimiento literario irlandés recuperaron y embellecieron relatos, dotándolos de una estética que, si bien los hizo célebres, también los separó de sus usos sociales originales. Quisiera, aquí, insertar una microentrevista reconstruida a partir de recopilaciones orales de finales del siglo XIX. Una mujer llamada Maire, compuesta a partir de decenas de narraciones, dice: «Mi padre decía que los ancestros tienen hambre de memoria. Si rompes una piedra, no es que la piedra sienta, sino que la historia se quiebra. Y donde la historia se quiebra,
Los niños crecen con ojos extraños. No es literal. Es una síntesis que muestra el vínculo entre memoria y práctica. El respeto por el paisaje es también una política de supervivencia social. Salimos de Irlanda con una idea clara. Allí las hadas son, a menudo, una nobleza antigua cuyo prestigio se extiende sobre la tierra. Ahora, cruzando al norte, llegamos a Escocia, donde algunas tradiciones repiten patrones y otras despliegan particularidades que vale la pena explorar. En Escocia la bifurcación más llamativa es la distinción entre silly y unsilly, palabras que aluden a cortes buenas y malas, respectivamente, y la fuerte presencia de seres ligados al agua, kelpies y selkies. El kelpie es un caballo de agua que aparece en riberas, atrae jinetes, los lanza al agua y los ahoga, o bien aparece como un señuelo que roba niños. El selkie, en cambio, es un ser marino con piel de foca que puede despojarse de su manto para pasear como humano. El mito del selkie contiene una de las narrativas más tristes y humanas del repertorio: la mujer selkie, arrebatada a su mar. Voy a contar la historia de Aileen y la mujer foca, una narración que sintetiza tanto el encanto como la tragedia escocesa. Aileen, joven pescador de una isla atlántica, una tarde encontró en una playa de guijarros una piel de foca cuidadosamente doblada. Cerca, una mujer hermosa contemplaba el horizonte. Él se enamoró. La retenía. La mujer accedió a casarse solo si recuperaba su piel. Aileen prometió no mirar, pero la curiosidad social y la petición de probar la piel lo cegaron. Un día la tomó y la escondió en su cabaña. La selkie, prisionera de un hogar humano, dio a luz hijos, pero sobrevivía nostalgia del mar. Una noche, al encontrar su piel, se la puso y dejó, llevándose consigo el alma que había pertenecido al mar. Sus hijos quedaron divididos entre dos naturalezas. Una parte de ellos ansió la espuma, y otra intentó aprender las labores humanas. La versión de la historia que circula en la isla añade un final melancólico. Aileen envejeció y murió mirando la costa, y dicen que algunos domingos se le veía como si buscara algo que ya no estaba en tierra. El cuento habla de incompatibilidad entre mundos. La unión forzada con lo feérico termina en pérdida, y la naturaleza dual de los hijos ilustra una herencia que no encaja en la estructura social humana. Los kelpies, por su parte, a veces tienen una dimensión moral. Su atracción es la codicia por la fuerza y la apuesta por lo peligroso. Hay relatos donde un joven, confiado por su fuerza, monta un caballo de agua prometiéndose demostrar valor. El kelpie lo arrastra al agua y la familia queda con una herida imposible de nombrar. La advertencia aquí es clara: no intentar dominar lo salvaje sin comprender sus reglas. En tierras altas también existe la figura del Red Cap, un duende que habita castillos en ruinas y que, según dicen, mancha sus gorras con la sangre de víctimas. Este tipo de relato puede sonar más macabro, pero cumple la función social de mantener en pie memorias de violencia antigua: castillos abandonados, campos de batalla, tumba de traiciones. En versiones locales, los Redcaps son más bien guardianes de lugares malditos. Su existencia explica por qué nadie vive ahí y por qué la gente evita esos parajes al caer la tarde. Existen brownies escoceses parecidos a los ingleses, y una figura llamada Babanchi aparece en las fuentes como una especie de sirviente nocturno. Asimismo, la Host, la cabalgata feérica, la Wild Hunt, aparece con frecuencia en relatos donde una procesión espectral recorre valles, llevando a algunos desafortunados hacia destinos inciertos. La Host es un recordatorio ambiental. En noches de tempestad y bruma, la sensación de que el paisaje se mueve por sí mismo se traduce en historias que organizan el miedo colectivo. Quisiera contar un relato de la costa oeste que recoge varios de estos motivos. La noche en que la cabalgata pasó por Glenachulish, un pastor, solitario, vio una columna de caballos blancos cruzar la loma. Las ovejas se agitaron, los perros aullaron.
En la lejanía, una dama en un carro ofrecía gritos que parecían nombres de familias. El pastor, temiendo por su familia, encendió un fuego con hierro viejo y arrojó sal al umbral de su choza. La host pasó sin detenerse. Al amanecer el pastor encontró en el borde de su pradera unas pisadas que no eran humanas y una hebra de pelo que olía a salitre. La historia se convirtió en advertencia. Si ves la cabalgata, no la sigas y no pronuncies sus nombres. Una sola transgresión, y la comunidad sabía que un miembro podía perderse en la memoria de la noche. Como en otros lugares, muchas de estas prácticas respondían a posiciones muy concretas. Excluir a ciertos jóvenes de correr riesgos, imponer límites sobre el uso de comunales, sancionar comportamientos que ponían en peligro la cohesión. Las hadas, en Escocia, regulaban no solo el campo simbólico, sino el acceso a recursos. Quien acaso intentaba pescar en mares reservados o arrasar turberas podía recibir relatos que disciplinaban la conducta. Antes de pasar al análisis transversal, quiero narrar una microentrevista escocesa reconstruida. Hamish, un anciano de las Highlands, dice: «Mi padre colgaba una herradura, no por miedo supersticioso puro, sino porque las herraduras eran el sello de la casa. Donde cuelgas hierro, pones un límite. Y la sal es una forma de mantener la cosa humana. Si las nubes se meten en tu vida, la sal te ayuda a recordarte quién eres». La cita sintetiza la función de estas prácticas como marcas de identidad y protección. Llegamos ahora a una sección que actúa como puente entre los paisajes y las consecuencias humanas. Las leyes y tabúes del mundo feérico. A lo largo de las islas británicas se repite un conjunto de prohibiciones y técnicas: hierro, sal, circunvalar túmulos, evitar anillos de hongos, no dejar deudas con lo otro. Estas reglas no son arbitrarias, se fundan en metáforas de límite. El hierro simboliza la maquinaria humana que corta la materia. La sal, la preservación de lo social. El baile en círculo y el lenguaje literal forman una gramática feérica que obliga a quienes tratan con lo otro a ser precisos. Si una persona pacta con un representante feérico, sin especificar todos los términos, puede verse atrapada por la letra de un juramento que los demás interpretan en su sentido más retorcido. La metáfora del lenguaje literal aparece en relatos donde los humanos intentan engañar a las hadas y pagan por ello. Pidieron un caballo por una noche y obtuvieron el caballo por una eternidad, por ejemplo. Esta lógica civil que pertenece a la corte feérica, seriedad con el juramento, astucia con los significados, es la que hace que muchos relatos funcionen como lecciones jurídicas. El mundo otro exige observancia formal. No es casualidad que las sociedades rurales, sin mucho acceso a tribunales formales, desarrollaran normas simbólicas que regularan el conflicto local. Ofrecer una taza de leche era un pago, una reparación. Mover una piedra era una apropiación que requería permiso. Fallar en reconocer la deuda con lo feérico equivalía a transgredir la ética comunitaria. En paralelo a estas reglas, hay que subrayar la función médica y social de las leyendas. Explican epidemias, problemas de fertilidad, trastornos mentales o diferencias cognitivas que eran incomprendidas. Los changelings, los niños marcados, las enfermedades inexplicables, todas tuvieron en la explicación feérica un lugar para nombrar la angustia. Desde un punto de vista moderno sabemos que muchas de esas condiciones tenían causas biológicas, genéticas o neurológicas. Sin embargo, en contextos de precariedad social, la interpretación simbólica ofrecía un marco para la acción. Rituales, exorcismos, consultas a curanderos. Cuando esas respuestas resultaron en daño físico o en violencia, la comunidad también aprendió lecciones difíciles. La ignorancia médica y el miedo convergieron en tragedias. Para mostrar esto con claridad, debemos abordar con cuidado un caso cuya resonancia es tanto histórica como ética. El de Bridget Cleary. En 1895, en el condado de Tipperary, Irlanda,
Bridget, una mujer joven y moderna en varios sentidos, fue quemada por su marido y vecinos que afirmaban creer que ella había sido sustituida por un changeling. No voy a narrar detalles morbosos. Lo esencial es entender el contexto. Bridget era conocida por su independencia, trabajaba haciendo ropa y había adoptado algunos hábitos que, para ciertos observadores conservadores de la aldea, la hacían distinta. Cuando enfermó, sus síntomas pudieron ser interpretados por quienes la rodeaban como signos de alteración por lo feérico. La violencia que terminó con su vida fue, en parte, la culminación de miedos compartidos, temor a lo moderno, a la enfermedad sin diagnóstico, a quebrar reglas sociales sobre el cuerpo femenino y el hogar. El juicio posterior atrajo la atención pública. La prensa explotó el caso. Algunos intelectuales lo convirtieron en ejemplo de la irracionalidad rural, y, al mismo tiempo, el proceso judicial mostró cómo los sistemas legales y el discurso público estaban en colisión con prácticas comunitarias que aún persistían. Al examinar Bridget Cleary, no debemos reducir el suceso a una anécdota de brujería primitiva. Es un episodio complejo que entrelaza género, economía, modernidad y folclore. Desde una perspectiva histórica, el caso revela lo siguiente. Primero, cómo la creencia en el intercambio feérico puede servir como explicación para la enfermedad o la diferencia. Segundo, cómo en contextos de reestructuración social, la industrialización que llegaba a Irlanda, la migración, la presión económica, esas explicaciones pueden volverse peligrosas. Tercero, cómo la narrativa pública posterior buscó distancia moral, sin comprender las presiones íntimas que llevaron a la tragedia. El balance ético obliga a no sensacionalizar. Bridget fue una mujer real cuya muerte merece ser recordada con empatía y análisis crítico. Este caso nos recuerda que las leyendas no son inofensivas. Cuando sirven para estructurar juicios sobre cuerpos y conductas, pueden tener consecuencias fatales. Tras este clímax reflexivo conviene tejer una síntesis. ¿Qué significa, finalmente, la verdad detrás de las leyendas? No es, como ya hemos insistido, la declaración de que existieron o existen seres sobrenaturales fuera de la mente humana. La verdad es funcional y simbólica. Las hadas, en sus distintas configuraciones, funcionan como herramientas culturales que ayudan a las comunidades a nombrar lo inexplicable, enfermedades, pérdidas, fenómenos naturales, proteger el paisaje, túmulos, árboles, lagos como memoria colectiva, regular el comportamiento, ofrendas, prohibiciones, sanciones simbólicas, preservar una ética de límites, distinguir lo humano de lo otro, el dar del cobrar, mantener una narrativa de pertenencia, la tierra como lugar de pacto. Esa función explica por qué, aun cuando la imagen victoriana de la hada diminuta se impuso en ilustraciones y tarjetas postales, las prácticas rurales persistieron. El coleccionismo y la domesticación lograron volver simpática una parte de la tradición, pero no pudieron borrar la matriz normativa y a veces amenazante de lo feérico. La domesticación fue selectiva. Tomó los elementos que convenían al consumo urbano, la pequeña figura, las alas, el polvo mágico, y desechó la parte jurídica de los tratos feéricos, la crudeza de ciertas consecuencias y la vigencia del paisaje como depositario de memoria. Otra lección que emerge del recorrido por las Islas Británicas es la ambivalencia moral de las hadas. No son, en general, ni óptimamente benévolas ni malvadas por definición. Actúan según una lógica propia, que puede coincidir con el bienestar humano o enfrentarlo. Un regalo de las hadas tiene siempre un coste o una condición. Esa ambivalencia ofrecía, socialmente, una herramienta de negociación. El recuerdo de que la generosidad humana debería corresponder a la generosidad del entorno, que la apropiación del paisaje exige reconocimientos y que la transgresión de tabúes tiene sanciones simbólicas. Conviene ahora girar la mirada hacia cómo la literatura y la cultura popular transformaron esos marcos. A partir del Renacimiento literario hasta el siglo XIX,
La figura de la hada fue reelecta y reinterpretada. Spenser, con su Fairy Queen, consolidó una imagen alegórica. Shakespeare pobló su escenario con Puck y Oberon, mostrando cómo lo feérico trastoca el amor humano. En siglos posteriores, el romanticismo y el interés por el pasado pintoresco llevaron a los urbanitas a reinterpretar y, en cierto modo, domesticaron la tradición. Los coleccionistas victorianos recogieron relatos, pero los editaron, embellecieron y a veces suavizaron. Los ilustradores presentaron hadas con alas de mariposa y vestidos de tul, aptas para libros infantiles. Ese proceso tuvo un efecto doble. Por un lado preservó relatos que de otro modo habrían caído en el olvido. Por otro, los separó de su contexto original. La función reguladora de la tradición se volvió nostalgia ilustrada. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la cultura masiva, cine, televisión, literatura juvenil, consolidó la hada amable. Tinkerbell es un emblema de esa domesticación. Diminuta, juguetona, cercana al espíritu infantil. Pero la persistencia de festivales, de reconstrucciones folclóricas y de comunidades que mantienen prácticas de respeto al paisaje, prueban que la tradición feérica no ha desaparecido. Más bien convive en capas. La capa comercial y la capa ritual. Comprender esa coexistencia es clave para no trivializar las creencias locales ni convertirlas en espectáculo. Antes de cerrar, quiero ofrecer algunas recomendaciones de lectura y fuentes, donde quien desee profundizar puede encontrar material confiable. Las recopilaciones de Wibo B. Jet sobre mitología irlandesa, los trabajos de Sir James Fraser en The Golden Bough, con cautela crítica, por su época, las colecciones de folclore de Lady Gregory, los ensayos de Stuart Pigott sobre arqueología del paisaje, y estudios contemporáneos de antropólogos que abordan la memoria del paisaje y la función social del mito. También es útil leer los relatos de Gerald of Wales para entender la visión medieval sobre tierras limítrofes, siempre interpretándolos críticamente, pues mezclan observación y prejuicio clerical. Con todo lo dicho, la invitación final es doble. Por un lado, mirar las leyendas como depósitos de conocimiento práctico. Cuando un pueblo advierte que no mueva tal loma o que deje leche en la verja, esa recomendación suele tener razones históricas. Preservar tumbas, evitar la erosión, mantener el acceso comunal, aunque estén revestidas de lenguaje mítico. Por otro lado, respetar las memorias comunitarias sin reducarlas a meras curiosidades, son formas de habitar el mundo. Pregúntate, cuando vuelvas a un camino rural o escuches una historia sobre algo que vive bajo el roble, ¿qué función cumple esa narrativa? ¿Protege un lugar? ¿Da sentido a una pérdida? ¿Regula comportamientos? ¿Sostiene identidades? Esa interrogación nos devuelve al centro de la verdad que buscamos. Las hadas no son solo criaturas de cuento, son espejos culturales. Al cerrar este recorrido, recuerda la disonancia que abrimos al principio, la postal de Tinkerbell y el túmulo en la niebla. No es necesario elegir entre ambas imágenes. Pueden convivir en nuestra imaginación mientras mantenemos claro el origen de cada una. La hada luminosa satisface una necesidad estética y afectiva moderna. La corte feérica y las prácticas vinculadas a ella respondieron, históricamente, a problemas concretos de comunidad, tiempo y paisaje. Si hay una lección urbana que extraer, es no olvidar que detrás de las postales hay mapas antiguos y que esos mapas aún dicen cosas sobre cómo vivimos y cómo deberíamos cuidar los lugares donde nuestras historias se anidan. Si este viaje por las islas te movió, piensa en las leyendas de tu propia tierra. ¿Qué lugares nadie toca? ¿Qué historias se cuentan para advertir a los jóvenes? ¿Qué nombres de familia evocan un pasado que aún pesa? Comparte en los comentarios una leyenda de tu región. Me interesa leer cómo otras culturas mantienen sus propias leyes del paisaje. Si te gustó este viaje por las leyendas y la memoria, suscríbete para más episodios sobre mitos regionales.
En el próximo podríamos explorar la casa salvaje y sus variaciones. Y, mientras tanto, cuida los túmulos, respeta los robles antiguos y escucha las historias. En ellas hay una verdad que no siempre brilla, pero que sostiene el paisaje donde vivimos.